Radio Oz 104.9. Radio Oz. Radio Oz. Sos vos. Sos vos. Quiero darle las buenas tardes al expresidente, el doctor Eduardo Duhalde. ¿Cómo le va? Bien, encantado de saludarlo. Gracias por el tiempo que nos está prestando, doctor. Sé que está increíblemente en reuniones políticas. No, increíblemente. Lo increíble sería que no esté en ella, ¿no? No, bueno, yo decía por la... Cada persona tiene un proyecto de vida, o algunos lo consiguen tenerlo. Que ve esos empresarios que están ya mayores, llenos de plata y siguen creando trabajo. Es el proyecto de vida. No, yo lo decía por la época, a lo mejor se tomaba vacaciones. No, en febrero voy a andar por la costa, por Pinamar. ¿Cuándo va a andar? En febrero, primera quincena. Ah, bueno, pero pero se va a tomar unos días, ¿vio? No estoy... Sí, 2 semanas me voy a tomar. Porque si no, su mujer, ¿qué le va a decir? ¿Se lo va a dejar solo? No, estamos muy de acuerdo con Chiche. Le hemos visto muy activa a Chiche en este inicio de 2017 respecto a sus opiniones en política, como siempre, digo, pero bueno, parece que ha redoblado. La convocan permanentemente, ella está, dispuesta a ir a la televisión, cosa que yo no estoy dispuesto. No tengo ganas de ir a la televisión, demasiados años yendo a la televisión. Y bueno, en todo caso hablo por radio y si me viene a ver algún canal a donde estoy yo, sí lo atiendo, por supuesto. ¿Qué le parece el nivel de discusión justamente en la televisión, especialmente en temas públicos? A veces como que parece, mi sensación, a lo mejor usted no la comparte, pero mi sensación es que hay como una especie de tendencia a crear escándalo casi de la nada y a no dejar nada en claro. Sí, en realidad es el camino que va recorriendo la tele política y la política show, ¿no? Y otras que no tienen que ver con la política, pero que buscan, como bien decís, en el escándalo, el rating. Bueno, es típico, ¿no?, de la época. Usted sabe que estas entrevistas por la época nos permite un poco más de reflexión, de pausa, ¿no? Que la realidad es bastante intensa ya todo el tiempo, pero bueno, en enero parece que nos permitimos relajarnos un poco, aunque la realidad también siga aconteciendo y de forma a veces dura. Yo quería aprovechar para repasar con usted su relación con quien fuera su ministro, con Roberto Labaña, porque pasan los años y su figura cobra como una dimensión mucho más notable, ¿no?, que cuando estuvo al lado suyo en el gabinete. Sí, en realidad con Roberto nos vemos permanentemente. Hace 2 semanas vino con el equipo senior al evento productivo y con el equipo junior. Tiene 2 equipos. Uno comandado por su hijo, diputado nacional, así es, con jóvenes economistas, y los que lo acompañaron a él en gestión también. Estuvimos toda una mañana aprendiendo de él. Yo la verdad que cuando a mí me pregunta algún colega suyo sobre temas macroeconómicos, le digo que yo nunca me especialicé en estudiar esos temas que son complejos, que en todo caso me llamen días después y yo consulto o con Remedenikov o con él, que fueron los ministros que me acompañaron como gobernador y después en la presidencia, ¿no? Yo le quería preguntar, porque me da mucha curiosidad. Usted sabe que los periodistas somos curiosos, ¿no? Algunos son chismosos y otros son curiosos. Eso es una buena división de colegas. Mi curiosidad tiene que ver en qué momento fue que lo convocó usted a Labaña para que lo acompañase en el Ministerio de Economía cuando fue presidente. Sí, más o menos en mayo, fue por ahí junio. Nosotros ya sabíamos de antemano que al tomar las decisiones que teníamos que tomar, lo más posible que tuviéramos que irnos todos. Esa era la impresión que teníamos ya del 90 y cuando en la campaña presidencial del 99, él había quedado como estudiando 2 años, Remedenikov,
Claro. Cómo salir de la convertibilidad. Que ese fue su primer ministro. Claro, le pedí que dejara el ministerio provincial, la ministra de Economía de la provincia, y que viniera a la Diputación Nacional, pero con un objetivo preciso, que era estudiar la forma en que se podía salir de la convertibilidad. Bueno, falló, no llegué a ser presidente, pero era válido el pensamiento de él, y lo aplicamos cuando asumí, ya con el apoyo también de Raúl Alfonsín y del radicalismo, pero sabiendo que podíamos un error podía ser fulminante. No un error, eso no era un error, pero igualmente el 73% de la gente, en la estimación de las encuestas del episcopado, y un 70% de la nuestra, la gente quería seguir con la convertibilidad, que había sido exitosa los primeros años, pero que ya no existía, ¿no? Claro. Ya nadie que tuviera $1 lo iba a cambiar por $1. Había un criterio equivocado, que la plata vale lo que el gobierno dice, y no es así. Es el mercado y es la gente la que en definitiva dice lo que vale una moneda. Y bueno, y cuando tomamos la decisión, reitero el concepto, vuelvo al anterior, de evaluar de la forma que lo hicimos, pensamos que nos podía llevar a nosotros también. Pero bueno, las dos personas que más atacaban era a él y al ministro de la producción, que fue el primer ministro de la producción que tuvo la Argentina, ¿no? Que fue de Mendiguren. Sí, sí. Entonces tuve que pedirle a ambos que renuncien, porque así me daba aire, nos daba aire, y eso fue lo que sucedió. Entonces, ya en vista de buscar un ministro, uno de ellos era Roberto, lo consulté con Alfonsín, que por supuesto dio su aprobación entusiasta, porque había sido ministro de Industria de Alfonsín. Así que bueno, así cayó Labaña, que le agregó a la técnica depurada de Lenikov la política. Él era más político, Lenikov más técnico. Ahora es increíble lo de Labaña, disculpe que lo interrumpa, doctor, pero recuerdo que en diciembre estuvo con el presidente Macri en Olivos. Luego se reúne permanentemente con Sergio Massa, del Frente Renovador. Y ahora me entero que también es un asiduo visitante suyo, es decir, que es como una especie de Manuel Capelú de la economía. No, es un hombre que lo respetamos todos, que nos consultamos plenamente. En algunas cosas de política me consulta, y yo obviamente el tema económico es él, y hay otros amigos que también estuvieron en el gobierno, que en determinados temas pide opinión, y vienen permanentemente algunos de ellos al movimiento productivo a dar charlas, ¿no? Como Piñanelli, por ejemplo. Aldo es un hombre que conoce mucho de un tema muy importante, ¿no? Que es el mercado central y la manera de manejar esa estructura. Y bueno, en realidad yo considero que Roberto Labaña es uno de los mejores candidatos que tiene el justicialismo para las próximas elecciones. Me dio pie para hacerle la próxima pregunta que tenía prevista, que tiene que ver justamente con el justicialismo y sus chances electorales en las próximas legislativas, y también hacerle la consulta acerca de si el PJ se está como civilizando en el sentido de ser más un partido político tradicional, y diciendo esto porque pienso que a veces le ha costado históricamente asumir el rol de oposición. Sí, en realidad es así. Y ahora estamos en una etapa de degradación de hace no 12 años, como algunos dicen, sino que viene de más lejos. Cuando eso sucede, es impensable poder corregirlo en un año, decir rápidamente. Tenemos que esperar largamente, sobre todo hablar... Hola. Sí, ¿hola? Sí, está bien. Sobre todo con las nuevas generaciones, que hay que hablar, prepararlas. Yo creo en el magisterio conceptual del justicialismo, que es una mezcla de doctrina social de la Iglesia y de desarrollismo, ¿no? Llevándolo a comparaciones con otras ideologías. Usted está más cerca de la democracia cristiana que de cualquier movimiento latinoamericano, por ejemplo, al estilo de Chávez o... Ah, no, claro.
Sí, sí, yo la verdad que de todas estas personalidades tuve contacto directo, y Chávez, de quien me hice muy amigo. Porque yo tenía... ¿Usted era amigo de Chávez? Sí, sí. Ah, eso sí que no lo conocía. Voy a explicar por qué. Voy a explicar porque a mí me encargaron, siendo presidente de Mercosur, construir la Comunidad Sudamericana de Naciones. Y tenía dos bases. Una con Lula en Brasil, en Itamaraty, la mejor cancillería del continente, y en Caracas Hugo me había puesto otra dependencia en su cancillería. Y era un rico tipo, ¿no? Era un hombre que le gustaba debatir, discutir, bueno, y permitía esa discusión, ese disenso. Y él decía ser el Perón de fin de siglo. Eso le iba a consultar. ¿Usted tuvo esa percepción frente a frente, digamos? No, lo decía permanentemente. Yo cada vez que íbamos con él. Y cada vez que iba, todos los meses iba a Caracas. Y él decía que el Perón de fin de siglo, decía, mira Hugo, el Perón de la época de los gobiernos autoritarios, vos sos el Perón de la época de los gobiernos autoritarios, que es la etapa que le tocó gobernar a Perón, donde no había otra cosa que gobiernos autoritarios, ¿no es cierto? Claro. Los nuestros, los sudamericanos, eran autoritarios, pero no al extremo de los europeos, que eran belicistas y que terminaron con decenas de millones de muertos, ¿no? Así es. Entonces, vos sos ese, si querés que te lo... Eso es ese Perón en todo caso, pero no el Perón que vuelve aprendido de lecciones de Europa y plantea un concepto de nación y gobernar todos juntos. Siempre pienso en esto en perspectiva histórica. Usted es un hombre que además, como lo ha manifestado, está como lejos no de la escena política, sino del chusmerío político, por decirlo de alguna forma. Y me gustaría saber cómo le gustaría ser recordado en su paso por la presidencia de este país. ¿Cómo la historia debería considerarlo? Cada vez que un colega suyo me pregunta, yo lo que digo es goberné 21 años y jamás, y después por qué lo digo, ¿no? Y jamás tuve que estar siquiera frente a un juez de primera instancia citado por alguna cosa que haya hecho mal. Y lo digo, ahora explico por qué lo digo, porque hay muchos políticos o periodistas de investigación que si vamos a callarlo con una mentira, Eduardo, que no busquen porque fueron 21 años en la que no tuve siquiera que estar frente a un juez de primera instancia por una denuncia que me hayan hecho, y ningún escándalo de corrupción en esos 21 años, y ninguna pelea con un colega de ustedes en 21 años. Muchas veces el periodismo dice cosas que a mí no me gustan. Cuando esas cosas no me gustan y simplemente son materia opinable, no digo nada. Pero cuando un colega de ustedes como quien escribió el libro El Otro, ¿no? ¿Cómo se llama? Hernán López Echagüe. Bueno, y le hago juicio, le hice 11 juicios, terminaron obviamente condenándolo la primera vez en la historia por mentiroso, ¿no? Pero yo no discuto, no peleo, pero yo creo que me recuerda como un hombre que trabajó, que primero que tenga una visión de anticipación que no tienen los dirigentes argentinos en particular. Y eso lo hace estadista. No, eso es el que aprendió como yo y me hice adicto a la perspectiva, al estudio del futuro. Quienes hacemos eso, generalmente nos damos cuenta muchísimo antes de las cosas que van a pasar. Y quien como yo soy muy inquieto, no me quedo hablando, sino que presento proyectos de leyes, armo comisiones sobre la corrupción, por ejemplo, ya siendo vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, o siendo vicepresidente de la República, creo organismos diciéndole a Menem y diciéndole al radicalismo cuando lo hice siendo vicepresidente de diputado. Yo no estoy hablando de ahora, estoy hablando que en las próximas décadas el telón de fondo en la Argentina va a ser la corrupción y en Occidente también. Y bueno, no han escuchado, lo mismo pasó con el tema de la prevención de las adicciones. Llevo el 7º libro insistiendo es hora que me escuchen, un libro que escribí hace 10 años, es el periodo de narcoestados, y recién ahora, por la visibilidad pública que este tema tiene, empiezan a ocuparse, y mal, los dirigentes políticos que nunca se han preocupado, tienen una pereza intelectual enorme para saber qué está pasando en el mundo y de qué forma se puede resolver.
Yo ayer decía en el programa que justamente el asunto de la corrupción era casi como una epidemia endémica que además no reconoce países, religiones, fronteras, partidos. No, es como una transversalidad bastante complicada porque digamos que la corrupción se involucra directamente con la pérdida de ciudadanía y de servicios a los habitantes de un país o de un estado. Claro, por eso digo que el problema de la dirigencia es la falta de capacidad de anticipación. Hace 30 años tenía que haberse dado cuenta que estaban todos los indicadores para saber que el futuro iba a estar asignado por ella. Bueno, y por más que uno insistió y teniendo cargos muy importantes, siendo vicepresidente de diputados, presenté un proyecto de moralización de la actividad del Estado. Y cuando el presidente, que era el maestro Pugliese, me dice, ¿qué hiciste, loco? Le digo, mirá, lee los considerandos. Le digo que en el futuro el telón de fondo va a ser la corrupción. Bueno, ni bola. 2 años después me toca asumir la vicepresidencia de la República y antes de asumir conformé la comisión más importante que se ha conformado en la historia argentina en relación a la recuperación ética de la sociedad y del Estado. El tema está en la sociedad también. Claro. Entonces, bueno, la verdad que esa comisión, los nombres que integran esa comisión, el presidente, que es el presidente de la Corte, de Favaloro, de Borda, el mejor civilista, una de lujo absolutamente esa comisión. Trabajamos 9 meses, terminamos con 10 proyectos de ley. Nadie entendía que en el futuro Argentina iba a estar asignada por la corrupción, como también todo Occidente. Y bueno, no fui escuchado y bueno, las consecuencias se pagan ahora de no haber hecho las cosas que tenía que haberla hecho hace 30 años. Es decir, es como cualquier enfermedad. Si uno la toma en el momento, antes de la enfermedad ya se pone una vacuna, el tema tiende a resolverse. Doctor, usted está poniendo el dedo en la llaga porque, bueno, conozco su posición sobre el kirchnerismo, bueno, ha sido pública, muy contundente, lógica, coherente. Ahora habla de la corrupción y pienso en la gobernación, en las 2 gobernaciones de un compañero suyo, más que compañero también creo que tiene alguna relación afectiva, me refiero a Daniel Scioli, y a todo lo que se está conociendo sobre su paso por la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo de Daniel siempre lo he considerado pusilánime, lo he dicho públicamente, lo he considerado un hombre... Pusilánime es muy fuerte, ¿no? Bueno, yo lo he dicho públicamente, no es novedad. Y además es siempre un pacifista, ¿no? Un hombre que anda buscando siempre la concordia. Pero de estos temas que se están denunciando, yo la verdad que así como tenía información del gobierno nacional, la tenía por funcionarios que eran amigos míos, en el caso de la provincia nunca tuve esa información. Ahora habrá que ver, pero yo de él en realidad nunca tenía esa información. Bien. Hay una pregunta que también se me cae, que es que preguntarle, porque usted también tiene muchos compañeros conocidos en el PJ de Mendoza. Usted sabe que estamos, a pesar que estamos en Pinamar, salimos para la provincia de Mendoza por MDZ Radio. Le quería preguntar por algunos de ellos, porque además el peronismo en Mendoza perdió como también protagonismo y está desdibujado, casi como en el resto del país, pero un poco peor. Sí, yo en realidad conozco poco, ¿no? Tuvo una etapa buena el peronismo de Mendoza, en la etapa de Gordón, el otro gobernador que vino después, el grandote, La Falla. Fue una etapa buena del justicialismo mendocino, sobre todo el tema de Gordón, que yo lo veía con mucho interés, uno de los pocos que en ese tiempo se daban cuenta de la importancia de la producción, de la pequeña empresa, pero después, claro, después fue decayendo y ya no conozco prácticamente a los nuevos, no los conozco, no puedo hablar de ellos porque los conozco muy superficialmente. Bueno, y la última pregunta, y agradeciéndole nuevamente su tiempo y además su claridad conceptual, es acerca de una de sus frases más
no sé si polémicas, pero paradigmáticas, para bien o para mal, que es cuando en su asunción como presidente dijo que estábamos condenados al éxito. No tenga duda. No tengo dudas de eso. No tenga duda. Los países como nosotros, como Colombia, como Brasil, como México mismo, que está sufriendo mucho ahora, con la característica de la estructura del país, seguramente van a ser países exitosos. Ahora América a partir del 20 va a tener, acá hay un error, no dice le van a hacer un paredón, ¿no? ¿Cómo se llama? Un muro. Un muro a México, no. El muro se lo hacen en Latinoamérica, Sudamérica. El muro es para todos. Usted está hablando de la asunción de Donald Trump. Del loco, sí. Entonces, por eso digo que tenemos que juntarnos, repensar los procesos de integración que se han manejado muy mal, se ha privilegiado, por más que insistimos que no se haga, se ha privilegiado lo político ideológico por encima de lo que tenemos que haber hecho, un gran mercado y trabajar la idea del mercado y no mirar con malos ojos a lo que no pensaban lógicamente que no quedan mayoría en determinado momento. Pero hay que empezar de nuevo. El proceso de integración es indispensable, por supuesto que con México incluido. O sea que estamos condenados al éxito, sin duda. No tengan duda de eso. Quizá no lo veamos nosotros, pero las características de los países definen su futuro. Ustedes me podrán decir que el país es pequeño, que son así, es cierto, los hay y muchos, pero en los grandes países es mucho más natural pensar que va a ser así, ¿no? Esa frase no es mía originariamente, sino de un pensador brasileño. ¿Se la escribió? No, Jaguaribe, no. Ah. Jaguaribe, que es uno de los grandes hombres del pensamiento integracionista latinoamericano. Elio Jaguaribe. Exactamente, sí, conocido además, incluso, bueno, se lo tiene que haber aportado a alguno de sus equipos de brasileros, ¿no? De los que contrató para... No, de los libros de él. Los libros de él que son realmente muy leídos, para lo que tenemos una vocación de integración latinoamericana. Muy bien, bueno, voy a hacer, le voy a proponer que se sume un homenaje, ya que la noticia triste del día es que ha muerto Horacio Guaraní, así que voy a terminar es un símbolo de nuestra cultura popular, profunda, así que lo voy a invitar a escuchar alguna canción de Horacio Guaraní para terminar y cerrar esta nota. Le agradezco mucho entonces, doctor Duhalde, tenga muy buenas tardes. Así pasaba por Moros en la Costa el ex presidente Duhalde, ex vicepresidente, bueno, ex intendente, en realidad es uno de los políticos con mayor influencia en la escena política de los últimos 30 años.